Se desmonta el libro. El libro se rompe, es un libro antiguo. Trozos de libro. Trozos de libro aquí. Yo voy a leer esta parte. Venga. Víctor va a leer otra parte. Ah, el muro, justamente. El muro, mira. El muro se ha desgajado, tío. No, no, no. Lo tengo yo. Ha caído el muro. No, yo Estamos también en el tengo el muro. 89. No, tú otra tienes... vez. Qué eufemismo tan bonito has utilizado para hablar del Imperio Británico. Su ¿Qué propuesta dije? económica se expandió por todo el mundo. Propuesta económica. ¡Hostia! Una pregunta, Illich. ¿A ti te paga Scotland Yard? ¿Qué cojones es esto? Pero es Te cierto que recuerdo. Te recuerdo- repite conmigo. para empezar, te Imperio recuerdo- para Británico y punto. Pepi, no escuches a este señor porque es un embaucador. ya lo está mirando con cara rara. Míralo bien, quédate con su cara. Voy a cerrar la puerta, porque es como en las películas de terror. Es como si alguien fuese a bajar y me Imagina. fuese a apuñalar. ¿No? En Perfecto. directo. Muy bien. Voy a cerrar la puerta. Bueno, vamos a hacer un programa corto hoy con una serie que vamos a llamar Libros Olvidados. Para los que hayan visto algún vídeo anterior de Tres Tristes Tontos, pues hemos tenido una sección llamada Libros Olvidados donde cada uno pues recomendaba un libro que obviamente considerábamos que estaba un poco olvidado por una razón u otra y queríamos recuperar. Hoy lo que vamos a hacer es grabar un programa específicamente de esto. Y bueno, no sé quién de los dos quiere comenzar. La última vez fuiste tú el último. Quizá quieres empezar tú. Yo fui el último. Sí. Vale, pues empiezo yo. Y yo voy a hablar de Jean-Paul Sartre, que no sé si se ve bien allí, pero concretamente voy a hablar de dos cuentos. Voy a hablar de los cuentos. Lo que hablaba con Víctor hace un rato era que, bueno, Sartre, evidentemente, gran intelectual del siglo XX, hemos leído todo el mundo, todo, gran filósofo, incluso recordado por sus novelas, pero creo que sus cuentos, que paradójicamente es lo primero que publica y lo que le hace famoso en un primer momento en Francia, bueno, han quedado un poquito ahí. Hoy en día no se conocen. Estaba hablando, por ejemplo, con un... Hay un chico que yo conozco que tiene 19 años que me sirve a mí de paradigma. O sea, me sirve de ejemplo para todo. O sea, yo... Porque veo cómo tiene literatosis. Enfermedad de literatura. Sí, sí, está leyendo constantemente. Mal de Montano. O mal de Montano, como lo quieras llamar. Entonces, está entrando, ¿no?, al tema. Y siempre le pregunto, ¿y qué estás leyendo? ¿Y por qué estás leyendo eso? ¿De dónde ha venido? Claro, ahora ya empezó con Sartre, ¿no? Y claro, no tenía ni idea de que Sartre escribía para empezar ficción. Ya. Luego ya, porque claro, él va de un libro a otro, no es que se pone a leer biografías ni se pone a leer Wikipedia, o sea, simplemente lee un poco tal y luego sigue otro libro, pero no investiga la vida o ese tipo de cosas. Entonces, claro, me sorprendió que yo le dije, no, no, si Sartre escribía, tiene la novela esta de los Caminos de la Libertad en varios tomos. Yo leí uno de esos. Ya. Recuerdo. No me gustó tanto, de decir. Bueno, sí, no, sí, quiero decir, yo no voy a decir aquí que Sartre sea el mejor escritor de la historia. Era un realismo Sí, muy seco, crudo, ¿no? crudo. Eso es lo que no me gustaba tanto. Ya. Pero bueno, que estaba bien, el libro estaba muy bien. Claro, el tema es que no Cuando- conocía los cuentos. Y yo siempre he pensado que si tú eres un lector joven y te vas a acercar por primera vez a muchos autores, hay algunos que lo mejor son sus cuentos. Creo que, por ejemplo, yo qué sé, en español hay unos cuantos que lo primero que deberías leer son sus cuentos. ¿Sí? Y Lichi, ¿vas a No decir dije algo? nada, no dije nada, pero tengo preguntas. Pues pregunta. No, yo iba a leer un par de cositas. Sartre escribió cuentos en la época en la que ya era un intelectual público francés conocido por el ser filósofo. Supongo que sí, pero yo sé que que comenzó muy joven a escribir cuentos.
Ya. Y sí que sé, ¿Y por porque qué leí un ensayo de Merleau-Ponty, no es de él, en donde dice, precisamente cuenta un poco cómo Sartre en un momento cuando eran jóvenes, digamos, pues saca unos cuentos, gana algunos de estos premios, ¿no? Bueno, premios literarios para jóvenes y no sé qué, con un cuento. Y claro, a partir de allí pues empieza a ser conocido en la opinión. Bueno, oye, mira, está este escritor, ¿no? Eso es como Ahora, si creo? siguió escribiendo cuentos cuando ya era pues un filósofo, no sé qué, tal y cual, lo desconozco. Supongo que sí, porque no se suelen abandonar las cosas así como así, ¿no? Freud también tenía una novela, ¿no? Antes de empezar a escribir, antes de Interpretación de los Sueños, una novela que ganó un premio literario o algo así. No me Ah, acuerdo. eso no tengo ni idea. Habría que buscarlo. Ahora no tengo... Como estamos también en el extranjero, no tenemos libros aquí. Estamos en el extranjero. Pepi, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde es esta gata, Víctor? Confiesa. Yo creo que Sartre puede volver con fuerza, porque me da la impresión de que no es tan leído como hace 15 o 20 años, pero como nos adentramos en una época donde encontrarle sentido a la vida es cada vez más complicado, uno no sabe qué estudiar porque dice todo es reemplazable por la inteligencia artificial, uno no sabe muy bien a qué valores atenerse porque hay un mercado de valores y puede decir, pues yo pertenezco a esta tribu o pertenezco a la otra. O sea, como no hay digamos, una guía o unos valores hegemónicos, ¿no? Y aparte hay poco diálogo, me da la impresión, entre... O sea, al vivir en este mundo de redes y burbujas, donde uno entra en su burbuja y está ahí y apenas dialoga con los de la otra burbuja, creo que Sartre puede volver a pegar con fuerza, porque no es alguien, digamos, partidista en sentido ético o en sentido político, sino que, bueno, intenta explicar cuál es el sentido de la vida, ¿no? Que en el fondo va a ser la pregunta que todas estas burbujas se hagan y Voy a probablemente sentar no en el hablen suelo. entre sí, porque, porque en eso consiste el mundo actual, en hablar solamente con la gente de tu tribu. Sí, en las burbujas de Reddit se ve mucho y sigo hilos muy raros. Voy a buscar si hay un hilo de Sartre en concreto. O sea, si hay una burbuja que sea solo Sartre. Bueno, Puesto, en Reddit está todo. Sí, yo sí, quería por hablar de supuesto que dos habrá. cuentos en particular. Sartre, 1800 miembros. Personas que cada día están hablando de Sartre en Reddit. Vale, ¿Qué Dos, leer primero? Perdón. dale, dale. No, dos cuentos en particular. vale, pero Eh, a ver, espera, pero podemos empezar con el último post de Reddit de Sartre. A ver qué dice. Eh, ¿De qué habla? a ver, ¿qué leer primero? Hace un día. ¿Qué leo primero? Y luego hay un cómic. Una Un viñeta. cómic, vale. ¿Qué leer Bueno, si os, primero? si os, vale, pero, o sea, me da la impresión de que como es alguien como David Graeber, ¿no? Cuando escribió Trabajos de mierda o cuando escribió, bueno, sobre todo ese libro, ¿no? Trabajos de mierda. eh, claro, ¿por qué es un libro que llegó a tanta gente? Porque hay mucha gente con trabajos que no aportan ningún significado a su vida. Entonces, David Graeber fue a algo que interpela a todas las burbujas, ¿no? Yo he estado estos días metiéndome en la burbuja libertaria con el tema de mi ley y Sí. es impresionante. O Hay un- sea, es una gente que cree que ha encontrado la solución a todos los problemas actuales, bueno, dando soluciones de hace 40 años. Pero están ahí, ¿no? Y lo mismo puede pasar, evidentemente, con los marxistas, etcétera. Cada uno tiene su burbuja y cada uno vive en su mundo. He visto que hay un libro sobre Milei titulado El Loco, que es una especie de biografía en la que se describe su locura, y que todos sus seguidores o gente afín ha rechazado, pero él no. O sea, él nunca ha renegado esa biografía. Y explica sus psicosis raras, cómo habla con sus perros y cosas así, el loco. Algún día lo podríamos comentar. Ese libro. Pero bueno, yo no lo Hay, pienso leer. yo sí. Así que no, eso te Buscaré. lo dejo a ti. hay algo muy mesiánico en esa figura. O sea, el libro él no lo ha desmentido porque es verdad todo lo que dice y es muy difícil desmentirlo. Pero claro, él mismo decía que la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. O sea, Jesucristo es un loco, pero es Jesucristo porque tuvo éxito, ¿no? Y hay algo súper mesiánico en Milei. Ciertamente. Bueno, es una Bueno, Sartre. figura, yo creo, ya lo estamos viviendo. Lo que pasa es que creo que nos está pegando más en el mundo hispanohablante porque habla español.
obviamente. Ya. Pero no veo mucha diferencia, o sea, fuera de diferencias supuestamente teórico-económicas, la figura de Donald Trump, cómo habla, Sí. cómo se relaciona con el público, con ese carisma, con esas salidas, ¿no? Un poco fuera de lo común, que hacen que la gente Mm. piense, ah, no, no es un político, es una persona como yo. Es muy parecido Milei a Trump, muy, muy parecido. Y de hecho, me lo decía el otro día, estaba hablando hace un par de semanas con un colega que es italiano. Y claro, hay algo que, por lo menos para mí, no, yo no capté eso en su momento. Por lo que fuera, pues la cultura italiana la conozco menos, tengo menos relación. Pero lo que me estaba diciendo es que Berlusconi en su momento era exactamente lo mismo. Ah, sí. O sea, según él, Berlusconi fue un tipo, bueno, que era evidentemente un millonario, que era dueño de cadenas de televisión y de medios de comunicación, y que, claro, aprovechó eso para salir, y según él, Berlusconi era Milei tal cual. Y tenía propuestas tan radicales. O sea, sí, no, no por las propuestas, quiero decir, lo importante no es eso, sino es Sí. el cómo es la persona y el discurso, ¿no? Decir, no, tenemos un problema con la administración pública porque hay no sé cuántos hay un déficit de no sé cuántos millones y habría que quitar X porcentaje de empleados. Ya he hecho, Y ¿no? salía Berlusconi y decía, ah, esos son todos unos vagos, los echamos, punto. Es lo que hace Milei, quiero decir, es lo que hace Donald Trump. Da igual los números, da igual la realidad, o sea, lo que quiere es la gente que le vota es que le digan que el mundo es blanco o negro y que ellos tienen razón. Y punto. Y que todos los que adornen eso les están mintiendo. Y que están adornando las cosas porque les están mintiendo. Pero en realidad todo es mucho más sencillo y todo se va a arreglar con que yo llego con la fórmula mágica y ya está. Ya. Entonces, eso es lo que me decía este colega italiano, que claro, yo en su momento Berlusconi, pues, fue un fenómeno para mí, pues, muy alejado, ajeno, no lo viví así, pero yo lo veo muy parecido. Sí, estoy de acuerdo. Yo empezaría la estirpe de Trump, Bolsonaro, Milei, para mí empieza Berlusconi también. Estoy Ya, completamente de acuerdo. pero bueno, Víctor, tú... Ah, vale, sí, volvemos a Jean-Paul Sartre, Claro. que no decíamos que estuviera olvidado como autor. Lo que hemos dicho, o bueno, lo que he dicho yo, es que siento que sus cuentos, concretamente, como que han quedado un poco detrás de toda esa obra, pues, Y las novelas. filosófica y las novelas también un poco detrás. O sea, la obra de ficción en general. Pero yo creo que Sí, incluso sí. más los cuentos que las novelas. Entonces, bueno, este libro que está aquí es una recopilación, como hay muchísimas, ¿no? De cuentos de Sartre. Y aquí El Muro, que da nombre a la recopilación, es un cuento muy, muy tópico de unos prisioneros durante la Guerra Civil Española que obviamente están esperando, pues, que lo fusilen a la mañana siguiente, ¿no? Mm. Evidentemente este tema que ha sido tratado por la literatura durante siglos y siglos, pues Sartre, digamos que pone su granito de arena. Lo interesante es cómo está escrito, ¿no? Desde mi punto de vista, bueno, tiene esa fuerza particular. A ver si lo he marcado, porque ya no estoy seguro. Ah, no, he marcado Heróstrato. Vale. No voy a leer un extracto del Muro. Voy a leer un trocito de otro cuento que se llama Heróstrato. Heróstrato. El Muro ya lo he contado, ¿vale? El que lo quiera leer, que lo lea, es muy bueno. Guerra Civil Española, 3 prisioneros esperan la muerte a la mañana siguiente. Heróstrato, este cuento es... Se desmonta el libro. El libro se rompe, es un libro antiguo, Trozos de libro. trozos de libro aquí. Yo voy a leer esta parte. Víctor va a leer otra parte. Ah, el muro, justamente. El muro, mira, el muro se ha desgajado, tío. No, lo tengo yo. Ha caído el No, muro, yo estamos también en el tengo el muro. 89. No, tú otra tienes vez. la Ah, introducción. tengo el título solo tengo el título. Yo tengo el muro. Bueno, Heróstrato es... Eres Gorbachev, estás ahí. ¿Cómo? Heróstrato es este personaje de la historia, mitología griega, muy famoso, que quemó un templo para hacer que su nombre se recordara siempre. Buena idea. Sí.
Se llama Eróstrato. Quiso ser célebre y no encontró mejor medio que quemar el templo de Efeso, una de las 7 maravillas del mundo. ¿Y cómo se llamaba el arquitecto de ese templo? No me acuerdo, confesó. Hasta creo que nunca se ha sabido su nombre. De veras, y usted recuerda el nombre de Eróstrato. Ya ve que éste no había calculado tan mal. Claro, nos acordamos de Eróstrato porque quemó el templo, Es, pero no nos acordamos del arquitecto del templo. es como en la enciclopedia Spasacalpe había una entrada que era un filósofo que se llamaba Peloplatón, y en la entrada de la Spasacalpe decía, se le recuerda porque era muy guapo. Nada de su obra. Maravilloso. Me lo dijo un profesor de latín en Salamanca, Juan Antonio me lo dijo. Juan Antonio. Y Bueno, pues, gran entrada, como se recuerda porque era muy guapo, filósofo, pero no sabemos qué pensó. voy a leer el Maravilla. comienzo del cuento. A los hombres hay que mirarlos desde arriba. Yo apagaba la luz y me ponía a la ventana. Ni siquiera sospechaban que se les pudiera observar por encima. Cuidan la fachada, algunas veces la espalda, pero todos sus efectos están calculados para espectadores de 1,70 m, de 1,70 m. ¿Quién ha reflexionado nunca en la forma de un sombrero hongo visto desde un sexto piso? No se cuidan de defender sus hombros y sus cráneos con colores vivos y con géneros chillones. No saben combatir ese gran enemigo de lo humano, la perspectiva de arriba abajo. Yo me animaba y me echaba a reír. ¿Dónde estaba, pues, esa famosa estación de pie de la que están tan orgullosos? Se aplastaban contra la acera y dos largas piernas semi-rampantes salían debajo de sus hombros. En el balcón de un sexto piso, allí hubiera debido yo pasar toda mi vida. Es necesario apuntalar las superioridades morales con símbolos materiales, sin lo cual se desplomarían. Pero precisamente, ¿cuál es mi superioridad sobre los hombres? Una superioridad de posición, ninguna otra. Me he colocado por encima de la humanidad que está en mí y la contemplo. He aquí por qué me gustaban las torres de Notre Dame, las plataformas de la Torre Eiffel, el Sagrado Corazón, mi sexto piso de la calle del Hambre. Son excelentes símbolos. Algunas veces era necesario volver a bajar a las calles, para ir a la oficina, por ejemplo. Yo me ahogaba. Cuando uno está al mismo nivel de los hombres, es mucho más difícil considerarlos como hormigas. Tocan. Una vez vi a un tipo muerto en la calle. Bueno, no voy a seguir. Pero me parece genial esto de yo me ahogaba. Cuando uno está al mismo nivel de los hombres, es mucho más difícil considerarlos como hormigas. 2 puntos. Tocan. Tocan, Punto y seguido. tocan. Claro, Eh, es una náusea que le toquen, ¿sabes? Bueno, este personaje evidentemente es un enamorado de sí mismo, es un narciso. Y bueno, el cuento narra cómo este hombre persigue lo mismo que perseguía Eróstrato. ¿Os ha gustado el trocito? sí, está muy bien. O Es un sea, lenguaje muy quemarlo preciso. todo. Oye, una pregunta que os hago. Si hubiera que quemar hoy el templo, ¿cuál sería el templo? Sagrada Familia, claramente. ¿Tú crees que el templo para explicar el año 2023 es la Sagrada Familia? De El verdad. pastiche representativo, o sea, el pastiche representativo de la burbuja, del pensamiento burbuja, es la Sagrada Familia, que lo han hecho muchos arquitectos. Hay partes japonesas, partes subiraks que no tienen ningún tipo de coherencia, es caótico, es como, yo creo que es muy, muy afín a nuestro tiempo. Lo quemaría porque es horroroso. Ya. Está desfigurado de alguna forma. No creo que tenga mucho que ver con la realidad que pensó Gaudí. Creo que, creo que hoy en día este tipo de razonamiento no es válido y la muestra es la toma del Congreso de los Estados Unidos por parte de los manifestantes que defendían a Donald Trump y acusaban a Biden del fraude, ¿no? No es un lugar físico el que representa o el que simboliza. O, por ejemplo, fíjate, en Madrid hubo un día, tío, tuvimos también nuestra toma de nuestra búsqueda de los símbolos del poder
porque en estas manifestaciones que se han sucedido durante varios días Muchos, ¿no? en contra de Pedro Sánchez, en la sede del PSOE, hubo un día, si no recuerdo mal, el primer día, en el que un grupo de manifestantes dijo al Congreso, ¿sabes? Ah, a Claro, legislar. porque la sede física de la soberanía nacional, según pues los tratados, es el Congreso. Claro, Pero claro, en el claro, Congreso no había nadie, obviamente. claro. Y estaba rodeado por no sé cuántos miles de policías o lo que fuera. Y claro, aquello acabó en nada. Quiero decir, desde mi punto de vista ya no hay un templo que quemar físico. Estamos hablando de otras cosas. Digital. Claro, yo creo que sí lo hay. Lo que pasa es que no vivimos todavía con símbolos de otra época. O sea, igual que localizamos o igual que hablamos del amor con símbolos que provienen de una época donde las relaciones humanas eran muy distintas, también hablamos de la política así. Con lo cual imaginamos que entrar al Congreso tiene alguna importancia o que de Claro. algún modo allí está el poder. Bueno, eso es lo que estoy Claro, diciendo, que no cuando- tiene ninguna. claro, Pero a lo no mejor tiene ninguna. bloquear Instagram unas horas y ser recordado por ello. Una vez que se cayó en WhatsApp hace unos meses, todo el mundo comentaba como había grandes dificultades. Si bloqueas Instagram un tiempo... Bueno, estoy seguro de que si un Ese es el templo. hacker Ese es el templo. Internet es bloqueara el templo. WhatsApp durante días. una semana y publicara su nombre y dijera, hola, me llamo Pepe, Pepi la gata. que sepáis que he bloqueado WhatsApp 72 horas, se le recordaría durante años. Seguro. Porque ves, esta es la respuesta, creo. Es que el templo es Internet. Es que Assange lo hizo, Bueno. ¿no? Assange cuando hizo Wikileaks, ese momento que sacó muchos documentos secretos, es... Ya, Claro. pero bueno, más o menos. Pero sí, tienes razón. O sea, considero eso más representativo que, que lo que sería, por ejemplo, tomar un edificio de un parlamento de cualquier Sí. democracia occidental. O sea, Estados Unidos, España, Francia o la que tú me digas. Mm. De hecho, si pensamos en la modernidad política, ¿no? Donde el Parlamento es el lugar del poder, las peleas por ocupar el Parlamento son similares a las peleas que hay hoy por ocupar la atención en Internet. ¿Cómo? Extraño. Claro, en Internet la batalla, la mercancía más, digamos, más importante Sí, hoy en tiempo. día es la atención. Y el tiempo. O sea, yo me dedico a eso. Sí. Yo me dedico a hacer vídeos que capten atención. Hablabas de los Y- vídeos. Cuando has dicho yo me dedico a eso, yo me he asustado. He dicho, hostia, Dimitri va a hablar de No. otras cuestiones. A ver, Eso a no un nivel, claro, pero a ver, yo capto atención de un público, de un sector donde tengo menos competencia que los que captan atención de un público, vamos a decir, menos educado. Pero Que hay ya, muchísima ya. competencia. Tienes trucos de montaje, haces cosas... Sí. Si tienes Sí, truco de pero tienes que montaje, estar- pásaselo a Claro, Víctor. dame, pues, me interesa. No voy a hablar, no voy a hablar. Bueno, no vas a hablar de eso, vas a hablar de otra cosa porque vamos a acabar aquí ya con Sartre y vamos a pasar a tu recomendación de libros olvidados. Bertrand Russell, ¡Hostia! el matrimonio y la moral. Oye, pero este programa debería llamarse Intelectuales del siglo XX. Bueno, yo no traeré eso. Porque, quiero decir, Sartre, Bertrand Russell... ¿Qué es esto, tío? Es que sí. No, Si hablamos no de ha sido libros, adrede, si hablamos- ¿eh? Que lo sepa, quien vea esto, que lo sepa, que esto no ha sido para nada adrede. El chiquito de la calzada. A ver, vamos a ver. Si se llaman libros olvidados, tienen que ser del 20 o antes, porque del Bueno, 21 no, a ver, no, sí, no ha dado pero tiempo Hay a mucho olvidarlo. olvidado del 22 ya. Del 22. Del año pasado. hostia. El 22 no ha llegado, pero lo hemos olvidado ya. No, el año 22, el año pasado. Bueno, Bertrand Russell, compañero, cuéntanos. Bueno, Bertrand Russell escribe en 1929 este libro que se llama El matrimonio y la moral, y tenía una oferta de trabajo en Nueva York y enseguida se le rescinde y se le dice que nada de ir a Nueva York después de publicar ese libro. Que no. ¿Por qué? Que se deje de ser disoluto y que se deje de ser libertario y que se deje de libertades sexuales, que no está Estados Unidos para Oye, libertades Coco, has sexuales. empezado a en el hablar de año 29. libertades sexuales y esta Border Collie que está aquí,
se ha levantado y ha dicho, ¿pero qué pasa? ¿De qué ¿Que va no esto? puedo follar? ¿Qué me estáis diciendo? A ver, lo que he traído para leeros es bueno, el libro en la línea de Bertrand Russell es una reivindicación de la línea aristotélica que da sentido a la vida, o sea, la línea de ética a Nicómaco, y en la línea de Bertrand Russell opone esa matriz de sentido a la matriz de sentido judeocristiana. Él veía grandes enemigos en la matriz judeocristiana y la combatió durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hace un libro basado en la responsabilidad individual de los afectos. Hace un libro que supongo que si hay alguien que piensa por ahí que el poliamor es de esta época o que estamos viviendo la mayor época de liberación sexual, pues yo qué sé. No sé, pues que lea la Hombre, Celestina. Bertrand Russell es uno de los Mi primera reacción a esa gente es, yo qué sé, lee el libro de Buen Amor o lee la Celestina y verás que hay muchísima más libertad, o léete poemas, canciones del siglo X, Catulo. donde... Catulo. Claro, Marcial. tú... Pero bueno, es O, verdad que Bertrand Russell, a principios del siglo XX, defiende una serie de ideas que luego, mucho después, actualmente son tópicos de todo el mundo, pero que Bertrand Russell les da una formulación contemporánea, digamos. No es lo mismo Catulo, ¿no? claro, la cuestión es que cuando se habla de libertad sexual o de estar en contra del matrimonio o de cuestiones de cuestiones de libertad afectiva, normalmente se piensa que la época victoriana y la época de represión moral ocupó toda la historia de la humanidad, cuando en realidad la época victoriana ocupó un espacio muy pequeño y en un territorio relevante, porque al fin y al cabo su propuesta económica, que era el capitalismo industrial, se impuso a Occidente, pero la época victoriana fue en Inglaterra y en el siglo XIX. Perdón, Entonces, qué eufemismo tan bonito has utilizado para hablar del Imperio Británico. Su ¿qué propuesta dije? económica se expandió por todo el mundo. Propuesta económica. Hostia. Una pregunta, Illich. ¿A ti te paga Scotland Yard? ¿Qué cojones es esto? Pero es Te cierto que recuerdo, te recuerdo, Repite conmigo. para empezar, Imperio Británico. Y punto. pero es para cierto empezar que te recuerdo que trabajo para un banco. O sea que si tú Ya, quieres ya. que yo... es Eso es cierto lo que primero que te tengo que en el decir. videojuego comentábamos hace unos días que se llama Victoria 3, que representa el siglo XIX, el Imperio Británico. Si juegas con el Imperio Británico, lo tienes ganado. Es absolutamente mucho más poderoso que cualquier otro país. ¿En qué juego? Victoria 3, que abarca de 1836 Ah. a 1900 algo. Muy poderoso. O sea, la época victoriana. Claro. Si juegas, bueno, la última época. Sí. Ok. Bueno, entonces este libro en su momento fue polémico y hizo que no le dieran el trabajo en Nueva York, etcétera, porque lo que criticaba era la moral victoriana, ¿no? Yo he localizado una reseña de 1930. Es un poco largo, pero quiero leer fragmentos de ella, Sí. porque me parece que se resume bien el libro y tiene un estilo que me gustaría recuperar, que es que comienza alabando la obra. La Pepi, como se va a hablar de moral victoriana, ella ha decidido Venir. venir a escuchar. No, se va a hablar de la crítica feroz a la moral victoriana publicada en 1929. Vamos por allá. Pero él empieza como alabando el libro de una manera muy entusiasta y termina destrozándolo de una manera igualmente entusiasta. Y me parece un estilo de reseña que ya no se da, ¿sabes? O sea, ha sido muy famosa ahora la reseña que le ha hecho Jordi Gracia a Sonsoles Onega. Sí. Joder, he dicho Sonsoles Onega. Omega 3. Bueno, en 1929 se publica este libro y voy a leer un poco de la reseña que me encanta. Dice, pocos temas se discuten hoy en día con más vehemencia, brillantez, libertad e ingenio que el sexo y el matrimonio. 1930. Hace 100 años. En este campo, Russell es un líder. Conoce los orígenes de nuestras nociones de pecado y moralidad.
se deleita en revelar su inadecuación en el escenario moderno de la emancipación social y económica, incansable en sus demandas de una nueva educación en la moral. Enuncia dos principios básicos del matrimonio. Un amor profundo que abarque toda la personalidad del hombre y de la mujer. Y, en segundo lugar, el cuidado adecuado de los hijos físico y psicológico. Y exige que modifiquemos nuestro código convencional, que nos opongamos a los tabúes moralistas, a la furtividad sexual y a formas tan agradables de persecución como los celos y la interferencia mutua con la libertad del otro en nombre de la virtud. Esto es maravilloso. Dice, la doctrina que Russell predica no es la ausencia de moral y de autocontrol, sino una forma superior de autocontrol, interpretada como abstenerse de interferir en la libertad de otra vida. Convencido de que el respeto a la personalidad sería fácil siempre que al principio hubiera una educación sexual adecuada, un pensamiento limpio y sano, sin la frustración de las emociones, sin represiones sexuales, sin sueños románticos de matrimonio hecho en el cielo. También pide que se modifiquen las causas que contribuyen a que el matrimonio sea emocionalmente infructuoso, como nuestro evangelio de la autoafirmación y el éxito, el estima social dado a la ignorancia sexual y todos los prejuicios y prácticas que restan libertad y alegría a la vida. Y después, bueno, continúa diciendo que es persuasivo, es encantador, es fresco en su tratamiento de este tema tan popular en la actualidad. Me encanta esta frase, dice, el suyo es, sin duda, el mejor resumen de los mejores argumentos de el mejor debate público, por su completa libertad de cinismo y por su seriedad en la causa de la buena vida. Y pone buena vida en mayúsculas, ¿no? Porque, claro, es lo que os decía, si Russell viene de esta tradición de la eudaimonia y de la ética nicómaco de Aristóteles y de enfatizar la buena vida, pero entendida al interno de la filosofía natural y no del cristianismo, ¿no? Bueno, y después de alabar muchísimo, ¿no? Porque es un libro que alaba muchísimo, básicamente dice, el error central de Russell es que mira el problema del sexo y el matrimonio como un antropólogo mira sus materiales. Su actitud no es histórica, pasa por alto el elemento de control moral inherente a la perspectiva religiosa tradicional y confunde las antiguas autoridades con las cambiantes costumbres y creencias institucionales. Dice, su ataque se centra en San Pablo y el cristianismo primitivo, porque San Pablo consideraba el matrimonio únicamente una salida más o menos legítima para la lujuria. Dice, es increíble que un filósofo de nota pueda ser tan poco fiable, tan poco familiarizado con el hecho de que el cristianismo primitivo haya exaltado la concepción de la mujer en la adoración a María y a los santos y que al tratar el matrimonio como un sacramento emancipó a las mujeres de todas las clases de viejas tradiciones de la autoridad absoluta de los padres y del poder señorial de los señores feudales. Y dice la crítica esta, es una ceguera intelectual no reconocer la importancia revolucionaria del cristianismo primitivo, sea el sentimiento contemporáneo sobre el sacramento del matrimonio, cuando antes se erigió como un muro contra las mareas de la sensualidad sin límites e imprimió en el mundo romano la santidad del matrimonio. Este es un argumento que yo he leído en el feminismo islámico. Cuando El feminismo islámico. Sí. Claro, en el Islam hay feminismo. Y en el feminismo islámico, o sea, el feminismo occidental, ¿no? Digamos, hay una crítica muy fuerte al matrimonio como una institución patriarcal, de control. Y dentro del feminismo islámico se dice, pero no, si el matrimonio es la institución feminista por excelencia. O sea, lo único que garantiza a una mujer que un hombre reconozca que esos hijos que está teniendo con ella son suyos, es el matrimonio. O sea, el matrimonio se impone en el Islam precisamente para frenar la libertad sexual gigante masculina de los primeros de Mahoma y del primer grupo de Mahoma, ¿no? Porque una de las bases de la poligamia, que también desde el feminismo islámico se dice que la poligamia es una
es feminista, es que la poligamia, por ejemplo, en Marruecos es legal, en tanto en cuanto el hombre sea capaz de proveer a todas las mujeres que tiene. 3, 4, 5. Esto también lo cuenta Brigitte Vassallo, de cuando ella vivió allí, en Marruecos. Si él no es capaz de proveer en Marruecos, por ejemplo, una mujer puede ir al tribunal y el hombre va a estar en graves peligros. Entonces, claro, la poligamia es, ok, tú quieres tener 2, 3 mujeres, está bien, pero estas son las condiciones, ¿no? Y tienes que casarte con ellas. No vale tener una mujer, dejarla embarazada y dejarla tirada. Eso no vale. O sea, el matrimonio y la poligamia son políticas feministas y así lo entiende el feminismo, la corriente feminista en el mundo árabe. Oye, pero Y una es un pregunta. poco... ¿Cómo hemos Dime. llegado al feminismo en el mundo árabe? Desde Porque, Bertrand Russell porque es el y la crítica razonamiento, de es los el mismo 30. razonamiento que tiene aquí, cuando dice que el cristianismo primitivo introdujo el matrimonio y que el matrimonio era una política de emancipación de la mujer. O sea, le daba a la mujer el poder de decir, estos hijos, tú tienes que encargarte de ellos, porque tú me has dejado embarazada. Ya. Y además estamos casados, son tus hijos legítimos. Es tu obligación hacerte cargo. Sin matrimonio eso no existe. Entonces, Sin la matrimonio, crítica a Bertrand Russell parte del hecho de que el matrimonio es garantista con respecto al libertinaje anterior del hombre, ¿no? claro, Vale. claro. Y Bueno, después, además lo que pasa es que es de esa difícilmente crítica, aplicable a día de hoy, ¿no? Esa crítica Claro. de Bertrand, ¿no? En nuestras sociedades. el que... ¿Qué ocurre? Aquí hay muchos animales, por cierto. Muchos. Este es otro distinto. Esta es otra perrita. Sí. Todas son hembras y todas, claro, te escuchan hablar del feminismo islámico ¿Les interesa? y vienen aquí a ladrar y a decir, pero ¿qué está diciendo este señor? El libro al que me refiero creo que se llama así. No sé si está traducido. Yo lo leí en francés en su día, cuando estaba en Marruecos. No, Bueno, está femenino. sí, no, se ha entendido la idea, o sea, vamos, yo lo he pillado. En Bueno, se cualquier llama caso, es verdad que Russell en cierto punto sí que hay ese humanismo previo, yo creo que es característico previo a la Segunda Guerra Mundial. Por alguna razón, los seres humanos, después de la Segunda Guerra Mundial y las bombas nucleares y el Holocausto, no sé por qué, el humanismo es diferente, no sé, es menos naif. Menos. Es como, no sé, es un poco desengañado en cierto sentido y creo que afecta a cosas como, bueno, como puede ser la moral pública, ¿no? Es interesante el del libro de Sebald, La historia natural de la destrucción, que habla de cómo los autores alemanes, después del Holocausto, escribían sobre el Holocausto. Claro. Las grandes dificultades que tenían para expresarlo. O sea, todo era muy Sí, bueno, disfrazado. Adorno es muy famoso por sus ensayos sobre ese tema y por decir No. que es imposible hacer un montón de cosas porque el Holocausto imposibilita, bueno, eso es su teoría, quiero decir, yo, en fin. Ya pasó. Eso. Yo no la comparto, pero bueno, pero es verdad que en ese momento para ellos fue tremendo, ¿no? Pero el libro de Sebald está muy bien O porque sea, analiza algunas obras y tipo opiniones de un payaso, de Paul, gente de esa época Sí. que lo disfraza mucho el Holocausto, no habla directamente, es muy elíptico todo el mundo hablando de eso. Claro. si piensas en un tipo como Russell, ¿no? Para entender ese cambio, un tipo que nace en 1875. Claro, y que si no vive me hasta equivoco, después, ¿no? y que vive hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, y mucho cómo esos después, últimos... que se manifiesta contra la guerra de Vietnam. Claro, Llegó. claro, Sí, llegó, sí. claro. O sea, él habla, ¿no? De cómo en una entrevista, que además está en YouTube, creo, él habla de cómo pues, su abuelo participó en la Revolución Francesa. Entonces, tú ves en YouTube a un tipo diciendo, sí, mi abuelo estuvo en la Revolución Francesa y está en YouTube. Es Hostia, realmente... eso no lo sabía. Sí, sí. Hay una entrevista de 1952 a Bertrand Russell en YouTube.
Joder. Pues la Y ahí buscaré. él habla de su abuelo, ¿no? Que estaba en la Revolución Francesa y con una familiaridad, claro, pues está hablando de su abuelo y tú lo estás escuchando y dices, ah, no, y de su abuelo que conoció a Napoleón y lo que Napoleón le dijo un día cenando. O sea, Bueno, cosas así. Pero Y está en bisabuelo, YouTube, tendría ¿no? que ser muy joven. más que abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, quizá. Cientos. No, No, hombre, no. puede ser su abuelo si era muy, muy joven y yo qué sé, y Claro. tuvo, o sea, si él, Pero si su padre era muy viejo cuando él nació, se no tenía sé. los hijos muy jóvenes, eso también. No, no, él habla, su abuelo conoció a Napoleón y trató a Su Napoleón. abuelo Lo conoció a siento. Napoleón. Madre mía. Claro, Hostia. si estamos hablando de que nace en 1875, pues su abuelo había nacido en 1785, 100 años, y pues tenía 20 y pico años y andaba por allí Napoleón, o sea, 30 Ya, años, lo que o sea, es sea. probable, es Puede probable. ser. Sí, sí. Bueno, miradlo, está en YouTube, está muy bien, y Pues yo él sí habla que la un voy a poco de buscar eso, porque a mí Bertrand Russell me gusta. De hecho, en él el habla de programa cómo, hemos hablado de Bertrand Russell otras veces. Sí. sí, Libros él habla sobre- de cómo le cuesta mucho entender, y para él el gran cambio tras la Segunda Guerra Mundial, además de la desaparición de todo aquello que parecía que jamás iba a desaparecer, que lo repite varias veces, es la bomba nuclear, ¿no? El hecho de que exista una amenaza nuclear, Ya. A mí me gustaba como el mucho, gran... me gustaba de él un libro que es como de coaching, casi de autoayuda, la Sí, conquista de la felicidad. No sé lo si has lo comentado comentamos alguna aquí. vez, sí. Es muy curioso porque se rebaja mucho el tono y es muy accesible y es como estos libros que luego pues, encuentras en el aeropuerto, pero bien escritos. Ya. Bueno, Víctor, ¿qué nos traes tú de libros olvidados? Bueno, como estamos en lugar extranjero, haciendo un trabajo de programación, Jorge y yo, aquí nos vemos Entre animales hemos venido a programar a perras y gatas. cosas de IA con animales, inteligencia artificial. He Voy a pensado, pediros que hagáis una cosa, ¿eh? ¿qué cosa? Igual os meto en un proyecto. No sé cómo es la situación fiscal si trabajáis desde España, pero voy a No necesitar a gente siempre, que... A ver, no Illich, siempre. a ver. No empecemos, no vayamos por ahí. No, a mí no me menciones al fisco. Y mucho menos el español. Víctor, por favor. Pero el Banco Mundial, yo querría trabajar ahí. Me encantaría. Que no trabajo, que tú estás No te obsesionado con que yo fíes, no te trabajo para el fíes, Banco dejadlo, Mundial. dejadlo. Vamos a ver, No, yo no trabajo para el Banco Mundial. no. Es cierto que trabajo en proyectos financiados por el Banco Mundial, sí. Pero a mí Vale. no me paga el Banco Mundial. Yo trabajo Vale. para el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya sé que en Vale. España no se conoce demasiado, pero en El América BID, es importante. El BID, el el BID. famoso BID. Vale. Venga, Bueno, Víctor, yo por quería, favor. sí, para acabar, seré más breve, quería Sí, sí, porque si no, que si Ya el vamos Banco mucho. Mundial, el Banco Interamericano, yo qué sé. Quería rescatar un autor. Bueno, estaba pensando aquí qué podía rescatar y pensaba en la editorial en la que trabajé hace muchos años, que se llamaba Alfabia, que cerró hace mucho. Era una editorial que publicaba clásicos y gente desconocida, diversa. Y he pensado en un autor que ahora están republicando, creo, poco a poco en España, que se llama Bergoniaux. Es un autor que tiene una obra que publicó. Yo no conozco nada. Es muy desconocido. No sé si es Pierre el nombre, no me acuerdo exactamente el nombre exactamente. Sí, sí, Pierre Bergonius, exacto. El libro que tenía Alfabia era un libro titulado B17G, un libro como de 100 páginas, que es como una obra de culto francés en Francia. Y el libro es una foto que hizo un caza alemán de un bombardero americano, foto en la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenían una máquina de fotos, foto súper borrosa, y todo el libro es un comentario fragmentario de esa foto. A partir de la foto, comentario muy fragmentario. Un libro pequeño que tiene un posfacio de Pierre Michon, que es un autor más conocido en España, mucho más traducido, está en anagrama, Pierre Michon. Es un tipo de libro así como experimental, híbrido, ensayo, novela, realmente es más ensayo que otra cosa, ¿no? Y tiene el interés para mí que es una puerta de entrada a un tipo de autores franceses que no son especialmente urbanos, que viven en el campo, que están medio ocultos, por eso se les traduce poco, son poco comerciales. No son como, yo que sé, Nozom o Hulbeck, así que son muy conocidos, son gente que se retira. Una estirpe de escritores franceses que yo creo que, bueno, seguramente tendrán muchos más años, pero ubico la figura de Julien Gracq, un escritor que le Sí. dieron el Goncourt y por el Mar de las Sirtes lo rechazó y escribió una obra titulada La literatura como bluff o algo así, no me equivoco, que era un folleto contra el sistema editorial. Entonces estos autores, como Pierre Michon, Bergoniux, son gente que vive apartada del mundo y publica obras realmente extrañas.
No sé si habéis leído Michon, algo de Pierre Michon o... No, a Julian Grach sí. ¿Y te gustan las Sirtes? Sí, lo que he leído sí. Pierre Michon tiene, por ejemplo, Señores y Sirvientes. Este es menos olvidado. Bergoniux es... Michon tiene Señores y Sirvientes, que es la historia, por ejemplo, de Van Gogh, de Piero della Francesca, pero a través de sus sirvientes. O en el caso de Piero della Francesca, en lugar de hablar de la historia de Piero della Francesca, explica la vida de un discípulo fracasado, real, que solo se conserva un cuadro, y se centra totalmente en ese discípulo para hablar indirectamente de Piero della Francesca. Y así lo hace con todos los personajes. Como son autores que se fijan mucho, todos particularmente, en personajes secundarios a los primarios. Michon, Bergonius lo hacen todos. Esto es una especie de juego así, como un interés por lo arrabalero, no sé. Ya sé. Y tiene un punto Por de... lo que está en el margen Sí. de la gran historia, ¿no? Sí, exacto. Sí, de hecho, Pinchon tiene su libro más famoso, que sí que es muy conocido, es Vidas minúsculas. Es una obra donde la primera frase es que empiece la génesis de mis pretensiones. Es una obra en la que analiza por qué él es escritor a través de sus antepasados de diversos siglos. Explica la vida de sus antepasados, que era gente muy secundaria, pero que hizo ciertas cosas que provocaron que él fuera escritor. Es magnífico, son autores además muy líricos. Bergoniux es súper lírico también, la traducción es importante. He visto ahora que justamente El mar de las Sirtes, por cierto, se acaba de volver a traducir y Rubén Martín Giraldez, que es gran traductor, ha hecho una nueva traducción de ese libro y puede estar bien releerlo porque la traducción que había antes era muy antigua. Pero vaya, quería traer este conjunto, en concreto Bergoniux, y dar a conocer este tipo de autores. O sea, estos que he citado yo creo que los tres son para mí fundamentales. Yo El estilo. solo he leído a Grach, Bergoniu no lo había oído mencionar nunca, Es que es y me suena algo este libro de Vidas minúsculas. de Michon. Pero el nombre del autor no, el libro desde luego no lo he leído. Pero algo me suena, yo qué sé, de haberlo visto quizá en una casa, en una librería o en Sí, alguna bueno, yo parte. creo que a principios del 2000 o finales de los 90 tuvo mucho éxito la traducción, dirías. No estoy seguro de qué época es. Este de Bergoniux de 17G es del 91. O sea, supongo que también será por un tema de historia, porque a mí sí que la historia siempre me ha interesado mucho y hay una corriente historiográfica muy fuerte, no solamente en Francia, pero bueno, en Francia también es muy fuerte, de contar las pequeñas historias y no la gran historia, ¿no? Exacto, sí. Esta de, bueno, Napoleón, el otro, Bismarck y no sé qué. Lo importante no es eso, lo importante son Sí. pues los campesinos de la Sí. zona de no sé qué, de Alsacia, del siglo Mm. XIX y olvidémonos de andar hablando de Napoleón y la batalla de no sé Sí. dónde, ¿no? Hay otro muy interesante experimental que se llama Borodín, que también, que además escribe con muchos seudónimos que tienen este tipo de perspectiva también. Pero la gracia es que tiene varios seudónimos, si no me equivoco. No sé. Bueno, Illich quería El- decir el- algo. la tradición esa la empezó un libro que Víctor comenta en su canal, que es sobre un molinero del siglo sí. XVI, de Ginsburg. Ginsburg, sí. O sea, sí es verdad que se desarrolla en Francia, pero el inicio de esa tradición es un italiano, Ah, Carlo en Ginzburg. historia dices. Sí, digamos, la historia, como diríamos, de las vidas minúsculas de algún modo, ¿no? O de las vidas particulares. La empieza Bueno, este a libro ver, que... eso tiene en historia muchos inicios diferentes. Porque Mm, siempre, bueno, las cosas como hemos hablado muchas veces, siempre vuelven, ¿no? Antes Tiene- hablábamos de que hoy en día parece que Cthulhu nunca existió, ¿no? Esto es lo mismo, En mi ¿no? mente sí. Yo recuerdo, ahora mismo me viene a la mente, pues Nietzsche criticando la gran historia, la historia de los grandes Ah, claro. acontecimientos. Ya allí, ya en Nietzsche, critica pues precisamente esa historia donde solo se habla Mm, pues de Napoleón y de la batalla de Waterloo. ya. Pero que Nietzsche no es el primero que hace eso, que hay gente que lo hace antes, bueno, en fin, da igual. El otro día encontré uno que me recordó mucho al del molinero este. Lo encontré además en Amazon, no está traducido al castellano. Luego lo pillé por Library Genesis, por ahí el PDF. Y es la historia de una epidemia de baile del siglo XVI, de una mujer que Sí, se empezó a la de bailar como Estrasburgo. loca y todo el mundo empezó a bailar con ella y la gente moría. O sea, era una cosa muy loca. Sí. Y tiene también esta perspectiva, Eh, como a través de ese hecho secundario, explica la historia del momento un poco. Eso me gustaría es uno de comentarlo. mis eventos históricos favoritos. Hablas de la de 1513, la de Sí, Estrasburgo. sí, Es maravillosa. sí, sí, está. Fueron casi 2 años de baile, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, varias semanas, creo que 3 semanas. Voy a hacer un vídeo aparte, Ah, ya no, estoy años haciendo no, claro, 3 perdón. Sí, semanas. semanas, Pero bueno, semanas, 2 semanas. igualmente en el libro este comenta que ha habido bastantes más epidemias de baile, que es una cosa que no es, Sí, bastantes, en la historia hay bastantes tipificadas. sí.
Esta es la más, la que tiene más bibliografía y la más conocida, Porque la del estaba... siglo XVI. Pero en la Edad Media había epidemias de baile. Exacto. Esta es muy conocida porque estaba Paracelso, que escribió sobre ella bastante. Y Además, y de risa. de risa. Ah, sí, es verdad, de risa también. De risa loca. De risa loca. Sí, sí. También más modernas de risa he visto, sí. Bueno, en fin, que este libro está muy bien. Vergonieux mola mucho. Bueno, Mm. ha Que sido esto un era un placer poco. grabar este programa ¿Te acordáis corto. que había una especie de challenge hace años, que no sé cómo era, que empezaba un tipo a bailar y después bailaban todos? En YouTube. Sí me suena, sí. Que sonaba eso de con los terroristas. Tanananan. Illich no Joder, está era. dispuesto a terminar este programa. ¿Vamos a terminar este programa? Pues no. Aquí vamos a hablar de terroristas. No, pero vamos a grabar una segunda parte de este programa. Sí, sí, ¿no? El otro. ¿Sí? Dale, si quieres. Pero cerramos este. Cerramos este con esta Pero perrita. ciérralo con este perrete, ciérralo Perfecto. con Chula ahí. Pues hasta Ahí, ahí. luego, Mari Carmen. Amigos.